Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Voy a, voy a tener unos días libres ahorita, así que voy a volverme youtuber. No, no es cierto. Bueno, les quiero compartir un video de cómo yo hago mis tablas o cómo estoy haciendo las tablas que estamos utilizando para la materia de contabilidad. Es la forma en la que yo lo hago, no quiero decir que sea la forma correcta, simplemente me he dado cuenta que algunos de ustedes no están muy familiarizados con no están muy familiarizados para utilizar en Excel, entonces sí veo como que les cuesta un poquito de trabajo hacer fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok, aquí tengo mi hoja o mi libro de Excel. Entonces ya lo tengo preparado. Entonces tengo con tabla dinámica y sin tabla dinámica. Ok, vamos a ver las diferencias entre una y otra. Esto es la tabla dinámica. Ahorita voy a tomar como ejemplo la tarea, no esta que pasó de dólares, sino la anterior. La de dólares todavía no la tengo hecha. Ok, entonces lo que yo hago es, pues primero colocar el nombre de la empresa y el título del libro. En este caso, pues este corresponde a el libro diario. Y observen, ya de los no sé cuántos ejercicios, solamente estoy tomando como referencia 5 ejercicios para hacerlo práctico. Ok, entonces observen que está todo el asiento 1, 2, perdón, 3, 4 y 5. Ok, y aquí está la línea donde termina el asiento número 1 y aquí empieza el asiento número 3 y aquí está la otra línea donde termina. Esto se podría dejar así. Más bien, vamos a eliminar todo esto hasta aquí, pero eso nos va a afectar negativamente para cuando estemos haciendo ya los cálculos. Por eso yo considero en este momento que es importante que se deje esa información. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Ok, digamos, este es el asiento número 1, y del asiento número 1 pues tenemos todas estas cuentas afectadas, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya estamos pasando al libro mayor, queremos ver todas las operaciones de bancos. Entonces, observen, aquí tenemos un abono de 52,000 pesos. Y vean lo que va a pasar. Si yo filtro bancos, si me lo muestra, está bien, me filtro bancos al final de cuentas. Pero en el libro mayor lo que necesitamos es, como también necesitamos colocar el concepto, pues aquí ya no me acuerdo de qué concepto es. O a lo mejor y sí, ¿no? Porque apenas llevo 5 asientos, ¿no? O a lo mejor mi retentiva es muy buena, la mía no siempre es muy buena. Entonces ya no sabemos de qué es. ¿Ok? Entonces es por eso que yo considero que es importante dejar esta. Vamos a deshacer. Esta. Recuerden, control Z para deshacer. Entonces yo considero que es importante dejar esta información. Ahora bien, observen que aquí están las columnas de cargo y de abono. ¿Sí? Se hicieron todos los cargos, se hicieron todos los abonos y aquí tenemos una autosuma. Nos sirve para saber si se están haciendo hecho correctamente los cargos, si está cuadrando. Y adicional aquí, pues yo le coloqué una columna más bien un par de celdas que dice saldo, y aquí tengo en rojo que me diga si está bien o no está bien nivelada. Por ejemplo, aquí está en 0 porque estas cantidades ambas son las mismas, o sea, está cuadrado, vaya. Pero si aquí coloco 1 para empezar, pues obviamente la autosuma me lo va a tomar en cuenta, y aquí va a decir estás descuadrado por 1 peso. Y pues obviamente lo que tendría que hacer buscar es
por dónde se descuadró mi cuenta y ahí está, la cuadramos, ¿no? Ok, este es un ejemplo con tabla dinámica. Aquí en descripción, que es donde afectamos directamente las cuentas, vamos a seguir con el ejemplo de bancos porque es el que más transacciones tiene, creo. Ok, entonces si filtramos, observen, esto es el cuadro o el libro normal, y si nos vamos acá y filtramos en bancos, observen que esta tabla se actualiza automáticamente y me dice, ok, si quieres que te diga la información de bancos, de cargos has tenido 187,000 pesos y de abonos has tenido 102,000 pesos. Aquí olvídense de que te tenga que cuadrar porque aquí solamente la información que nos importa pues es esta, ¿no? Aquí si se dan cuenta hay un saldo de diferencia de 85,000 pesos, pero insisto, aquí cuando ya estamos filtrando pues realmente no es necesario que estemos cuadrando, no vayan a decir, ay, son 85,000 pesos, en este caso corresponden acá. Vamos a cuadrar 85,000 pesos, me cuadro. No, no es necesario. Esto solamente lo que buscamos es la información que se ha registrado. Y lo mismo, que esto es principalmente cuando se va a mayorizar. Lo mismo, bancos. ¿Cuántas transacciones tuvieron los anticipos de clientes? Y me dice, pues nada más tuviste de anticipos de clientes, solamente tuviste movimientos el 7 de enero. El asiento número 3, anticipo de clientes, y nada más tuviste un abono por 100,000 pesos. Y así, ¿no? Si yo quiero ver costo de ventas, bueno, pues de costo de ventas solamente tuviste en el asiento 5, el 10 de octubre, concepto, venta de mercancías al contado, costo de ventas y tuviste un cargo por 32,250 pesos. Y así para cada una de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, de IVA acreditable, que también es de lo que normalmente se tiene. Aquí dejé documentos por pagar. Tipo de reparto. Y bueno, vamos a ver este último ejemplo. Proveedores y pues proveedores, tuviste un cargo de 50,000 pesos por anticipos de proveedores el día 8 de octubre. Pero aquí lo importante es que vean que el hecho de estar trabajando con una tabla dinámica te da estas como facilidades, ¿no? En el que solamente filtras y la tabla automáticamente dice, ok, tuviste, este es el resumen de tus movimientos, ¿no? De total de tus transacciones. Volvemos a filtrar todas las posibilidades del libro y ya te dice, ¿no? Volvemos al punto de partida. Ahora, veamos esta que es sin tabla dinámica. Ok. Básicamente es lo mismo que la otra. Si se dan cuenta, pues aquí tiene sus filtros y aquí tiene su columna de saldos. Ok. Y la información es la misma, créanme. Ahí viene el de bolillos. Voy a ir a comprar unos bolillos. ¿Dónde me quedé? Ok. Bueno, entonces tenemos que la información es exactamente la misma. De hecho, aquí en medio quería hacer la bandera de México, pero acabo de ver que el primero es verde, luego blanco y luego rojo. No, al revés. Okay. Bueno, estos son los datos y estos datos los ocupé para toda para ambas tablas, tanto la tabla dinámica como la que no es tabla dinámica. Y es la misma información, mismos valores. Si se dan cuenta, aquí el saldo total es exactamente el mismo. Y esto también está conectado. Y lo mismo, ¿no? Si yo aquí coloco 100 pesos, pues ya me está diciendo, güey, tienes un descuadre de 100 pesos. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tabla con la tabla? Principalmente una de las diferencias con la tabla dinámica. Vamos a ver el ejemplo de bancos. Vean qué pasó. Sí me dio la información de bancos. Sí. Estos son hechos reales. Vamos a compararla con la tabla dinámica. Digamos que son bancos.
Aquí está. Esta es la tabla dinámica. Yo filtré bancos y me está diciendo, me está actualizando en tiempo real. Total de cargo 187,000 pesos, total de abonos 102,000 pesos. Pero sin tabla dinámica, filtrando bancos, pues no me actualiza esa información. Ok, esa es una desventaja. Porque al momento en el que tú tienes que mayorizar, pues ¿cómo lo vas a hacer? Pues creo que se haría de esta forma, ¿no? Total de cargos es igual a suma esto y 237,000 pesos. Total de cargos. No es cierto. No son, ¿por qué son 237,000 pesos? Fíjense algo muy importante. Yo seleccioné esto aquí. O sea, sacando las cuentas incluso manuales son 187,000 pesos. Pero aquí no, me está diciendo tienes 237,000 pesos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es sumándome más cargos que no están ahí. Entonces, eso es algo que podría causarnos una confusión. Entonces, digamos que vamos a hacer suma esto con esto. Ahí está, 187,000 pesos. Pero para que nos diera el resultado, que al final de cuentas es lógico, tuvimos que hacer una suma y, bueno, una fórmula. Entonces, pues con la tabla dinámica ya no es necesario. Y lo mismo tendríamos que hacer con el abono, ¿no? Entonces, es por eso que yo considero que es más práctico tener una tabla dinámica. Ahora bien, vamos a crear una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, en la hoja 6 vamos a poner crear tabla dinámica. Ok, entonces ya está mi lienzo, ¿no? Vamos a irnos primero que nada. Bueno, podríamos empezar de esta forma. ¿Qué es lo primero que se coloca? Fecha. Lo siguiente que es número de operación. ¿Qué más sigue? Cuenta. Concepto. Descripción. Cargo. Abono. Estoy nervioso. Ok. Ya tenemos aquí pues toda la información que vamos a necesitar. Ahora nos vamos a ir al menú. Esto es el menú, recuerden. Vamos a consultar el menú inicio y le voy a dar doble clic para que se mantenga abierta la barra de inicio. Ok, entonces vamos a seleccionar la información que hemos colocado. Nos vamos a ir al menú insertar, al submenú de tablas, nos vamos a ir a tabla y aquí le vamos a decir esta casilla, vamos a seleccionar la casilla que dice la tabla tiene encabezado y observen cómo la información que acabamos de colocar ya nos la dio como encabezado. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiésemos seleccionado, si no hubiésemos hecho esto? Aquí la vamos a dejar deseleccionada. Entonces la información que yo coloqué me la pasa a la siguiente fila y me está marcando, me está diciendo columna 1, 2, 3, 4 para que les ponga el encabezado. Entonces, insisto, en el menú insertar, submenú de tablas, configuración tablas, vamos a seleccionar la casilla que dice la tabla tiene encabezados. Ok, y listo. Observen que ahora aparece este nuevo menú que dice diseño de tabla. En este diseño de tabla pues vienen varios submenús, herramientas, datos, etc. Los que vamos a utilizar son opciones de estilo de tabla y estilo de tabla. Ok, tenemos seleccionado la fila de encabezado, de otra forma quedaría así. Aquí dice fila de totales y no está seleccionada. Esta fila de totales es lo que les menciono que hace que se actualice en tiempo real la información, así que sí, vamos a seleccionar fila de totales. Fila con bandas, pues esto es un poquito más estético.
Ajá. Primera columna, bueno, aquí esto me está diciendo las bandas. El botón de filtro, pues sí es importante el botón de filtro para que filtremos, valga la redundancia, cuando queramos pues conocer información detallada. Botón de filtro, lo desaparecemos y ya no tenemos cómo filtrar, y activamos otra vez el botón de filtro. Y aquí en estilo de tablas, pues es realmente para que le des el estilo que mejor, o bueno, en este momento vamos a utilizarlo. Todo tiene una función, pero en este momento nos va a servir solamente pues para personalizar la tabla. No vamos a entrar en más detalles. Podemos colocar podemos colocar, o sea, y podemos colocar, no sé, hay muchísimas posibilidades. Yo voy a trabajar en este momento con este. No es cierto, con este. Ya. Ok. Siguiente paso. A toda la hoja la vamos a configurar, nada más para que, pues como vamos a colocar información y dense cuenta que el espacio de la celda es relativamente pequeño, algunas veces hay que estar haciendo recorriendo las celdas manualmente. Entonces vamos a hacerlo de inicio. Lo que yo hago es tanto la columna de fecha y de operación. Ojo, selecciono el encabezado de la columna. Recuerden que columna es vertical, fila es horizontal. ¿Ok? Entonces selecciono el encabezado de la columna y presiono la tecla de control CTRL. Entonces presiono la tecla de control, la dejo presionada, luego selecciono el encabezado de la siguiente columna que quiero modificar. Observen que ya se modificó la segunda, y luego me voy a la columna de cargo y luego a la columna de abono. Ya suelto la tecla de control. Entonces me posiciono aquí. Observen cómo está. Aquí me marca una flechita. Si yo tengo acá el puntero del mouse, me está marcando una cruz blanca. Si yo me posiciono sobre la columna, me marca una flecha. Y si yo me posiciono en medio de ambas columnas, me marca una flecha que me está diciendo que es para hacer más grande o más pequeña las celdas que he modificado. Yo ya llevo algún tiempo utilizándolas. Le dejo una medida exacta de 150 píxeles. Ahí está. Para las columnas de concepto y de descripción vamos a hacer lo mismo. Selecciono el encabezado de la columna E y presiono control y dejo presionado, y selecciono el encabezado de la columna F y yo le dejo 300 píxeles porque es donde se coloca, digamos que, más información de texto. Y en este de cuenta que realmente no se está utilizando, pues le estoy dejando 200 píxeles. Esa es la medida que yo utilizo. Ok, entonces ahí ya tenemos ¿cómo se llama? Ya tenemos las medidas que normalmente yo utilizo. Pero eso no termina ahí. Voy a seleccionar toda la hoja. Aquí en esta flechita, aquí en el punto neutro entre donde inician los encabezados de las columnas y el número de las filas. Ya seleccionado, me voy a menú inicio, al submenú de alineación, y voy a presionar esta configuración que hice, ajustar texto. ¿Sí? Entonces ajusto texto y en este momento pues no va a pasar nada. Ok, no va a pasar nada, pero cuando tengamos información que no quepa así, pues lo único que va a pasar es que lo va a ajustar hacia abajo. Entonces aquí tenemos ya nuestra tabla dinámica, pero faltan unos detallitos. Para esta columna, estas dos columnas, tanto de cargo y de abono, pues son las columnas donde registramos el valor de las transacciones. Entonces le vamos a dar un formulado de contabilidad. Vamos menú inicio,
submenú de número y aquí donde dice general vamos a presionar en la flechita, observen, y se va a desplazar un nuevo submenú con unas configuraciones. Entonces nos vamos a contabilidad y listo. Ahora sí, no es necesario que a cada valor que coloquemos le coloquemos el signo de peso, sino ya en automático lo va a colocar. Entonces aquí esta es la columna, perdón, la fila de totales. Ajá. Aquí es donde vamos a, pues, recuerden que en la tabla dinámica pues lo que queremos es que nos sume total de cargos y total de abonos, ok. Entonces aquí es donde vamos a colocar. Vean que la tabla dinámica ya por default, si tú te colocas aquí, ya te dice, te arroja una lista desplegable y te da qué configuraciones o qué información quiere que te muestre. Está el promedio, recuento, contar los números, el valor máximo, valor mínimo. Entonces lo que vamos a ocupar nosotros es una suma para el total de cargos y aquí ya por default viene una suma para el total de abonos, ¿sí? Entonces aquí lo que yo coloco, ahí me dice el total, título total, pero yo le coloco saldo y aquí sí hago una fórmula manual que es cargo menos abono, y esto para lo único que me sirve es para saber hacia dónde está la balanza, ok. Yo siempre la dejo en color rojo para que llame mi atención. Entonces vean, coloco 100 pesos, en automático me da el total de los cargos y en esta parte de acá me está diciendo tienes 100 pesos más a tu izquierda que a tu derecha, ok. Vamos a eliminar y ahora sí vamos a colocar la información que pues vamos a colocar. Aquí esta tabla dinámica se puede hacer, se puede ir expandiendo de dos formas. Podrías hacerlo manualmente. Si yo me posiciono en la esquinita inferior derecha de la tabla, aquí, observen que cómo cambia el mouse. No lo voy a colocar acá, porque esto es para moverlo. Lo voy a colocar exactamente en la esquina y observen que me da esas flechitas, y lo que puedo hacer con las flechitas es presiono, mantengo presionado y digo cuántas quiero, cuán grande quiero que sea mi tabla y listo, ya se hizo más grande. Esa es una forma de hacerlas, de ampliar la tabla. Lo siento, listo. Esa es una forma de ampliar la tabla. Entonces vamos a colocar el primer dato y el primer dato es este, ok. Me voy a, bueno, como yo tengo ya la información, pues me voy a ir a mi hoja donde tengo los datos, copio, control C y inserto en donde está mi tabla. Esto no se actualizó. Vamos otra vez acá, ajustamos texto, activamos nuevamente y listo. Adquisición de equipo de reparto. Ok, entonces ya llegamos acá. Necesitamos colocar más datos. ¿Qué vamos a hacer? Con tabular y otra vez tabular. Listo. La tabla ya reconoció que necesitas colocar más información y te va a ir dando más filas donde redactar. Entonces la segunda operación es esta. Vamos a insertar aquí. Bien chicos, estábamos entonces en que vamos a colocar el IVA por acreditar. Ok, entonces nos vamos a datos, IVA por acreditar es este, copio con control C, aquí en la columna donde corresponde, pego con control V y como se pueden dar cuenta ya se hizo la sumatoria acá, el nuevo salto. Ok, y así lo mismo para la hoja de datos. Me voy aquí, selecciono, ok, copio,
pego y listo, ya me dio la sumatoria. Ok, entonces ya no hay nada más que colocar ahí. Falta este otro y ok, y aquí lo tenemos, 232 y 232, está cuadrado. Ok, entonces lo que vamos a hacer para dividir el registro de las transacciones del primer asiento es, vamos a seleccionar, bueno, en este caso yo utilicé la tecla de Shift con la barra espaciadora al mismo tiempo, pero también pueden hacerlo seleccionando desde el inicio de la fila hasta el final de la fila. Ok, y menú inicio, submenú fuente, y aquí por defecto ya te aparece que si quieres marcar el borde interior, así que presionamos, damos clic y listo. Marcamos en algún otro lugar y listo, ya lo tenemos. Voy a copiar y pegar todos los demás datos para hacerlo más práctico. Ok, y pego con control B, y de esta forma ya tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a aquí está, vamos a separar los asientos. Aquí hay uno, marcamos borde inferior. Otra forma de hacerlo también que se me estaba pasando a comentarles es, observen que aquí, si yo me coloco en el inicio de la fila, justo en el borde me aparece una flechita en color negra. Aquí ya me apareció y la seleccioné, pero por ejemplo en este que está en blanco, en sí aparece en cualquiera de la tabla. Ok, entonces aquí en este que está en blanco, observen que aquí en la celda, pues no me aparece. Pero si yo me coloco aquí en el borde, bueno, en el borde, exactamente en la línea de borde, me va a aparecer esto, que esto es para mover la tabla. Ok, pero si yo me muevo tantito, suavemente, ahora sí que suavemente, me aparece la flecha en color negro y doy un clic, obviamente con clic izquierdo, y ya se me marca toda la fila, ¿no? En este caso la fila que pues quiero utilizar. Ok, entonces vamos al fin de la fila del asiento número 4 y marco borde inferior. Lo mismo hago con el borde número 5, bueno, en este caso es el último. Y listo, aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Como se los había mencionado esto desde un inicio, si yo me posiciono aquí exactamente en la esquina inferior derecha de la tabla, donde me aparece estas dos flechitas como que marcando una hacia arriba y una hacia abajo en diagonal. Si yo me posiciono aquí, vamos a recorrerla hasta acá. Ok, y listo. Pero también no pasa nada si lo quieren ustedes dejar un poquito más amplio. Esperen un momento. En sí, bueno, no sé, creo que es un tema de mi PC que está un poquito lenta. Tal vez por este nuevo programa que estoy utilizando para grabar la pantalla. Pero normalmente un poquito más fluida. En sí no pasa nada, o sea, lo pueden dejar al borde como se los había mencionado hace un momento, o pueden dejar espacio en la parte de abajo. Y listo, que si queremos utilizar la descripción, pues, bueno, filtrar la descripción cuando estemos pasando el libro mayor de anticipos de clientes, por ejemplo, y ya nos dice, ok, los que les mencionaba, el día 7 de enero, en el movimiento o en el asiento número 3, por concepto de anticipos de clientes, afectaste la cuenta de anticipos de clientes y abonaste 100,000 pesos. Entonces esa información ya es la que se estaría pasando para el libro mayor, y es por eso que les mencionaba yo que dejemos toda esta información, que recorramos siempre a que bueno, como se los he mencionado aquí, miren. Así, como se los había mencionado, que
contengan la misma información, todo lo que corresponde al mismo número de asiento. Ok, pues bueno, tal vez haya mucho por compartir. Es así como yo hago las tablas dinámicas. Si ustedes tienen su propia forma, está bien. A mí me ha funcionado, insisto. Yo sé que hay algunos de ustedes saben hacerla, y sé que también a algunos de ustedes les ayudará muchísimo pues bueno, esta técnica, por llamarlo de alguna forma. Ok, pues bueno, más adelante voy a hacer otros videos acerca de los otros libros que estamos utilizando y también al menos como yo los hago bien. Ok, chicos, nos vemos pronto. Gracias por ver este video. Yo sé que fue un poquito tardado pero bueno, busqué explicarme lo más que pude. Ok, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues bueno, pregúntenme. Vamos a hacerlo más emocionante. Denle like y compartan. Adiós.